Ella no sabía que yo estaba en casa. Esa es la parte que todavía resuena en mi cabeza, como un mal estribillo. Había entrado por la puerta lateral con las zapatillas empapadas, la camisa húmeda pegada a la espalda, una mano agarrando una bolsa de plástico del supermercado y la otra limpiándose los recortes de césped del cuello. La lluvia había comenzado justo cuando terminaba de cortar el césped. Me había apresurado a pasar por la caja de Chedraui para volver antes de que la tormenta se desatara de verdad. No se suponía que la oyera, pero lo hice. «Me voy a divorciar de él», dijo en voz alta y sin inmutarse, su voz rebotando en los azulejos de la cocina. «No puedo seguir viviendo con su patético sueldo». Hubo una pausa, luego una risa, no nerviosa, no culpable, genuina diversión, sin filtros. Su madre, Margarita, la mujer que me miraba como si fuera a arrastrar estiércol a su vida, intervino. «Bueno, por fin hiciste lo que pudiste, cariño». No hablé, no cerré la puerta de golpe, no me aclaré la garganta, simplemente me quedé allí, un testigo silencioso de la autopsia de mi propio matrimonio, mientras una bolsa de pavo, huevos y la buena leche de avena con vainilla goteaba sobre el suelo de madera. Ni siquiera se molestó en ponerse los AirPods. Ese momento no fue de rabia, ni siquiera de desamor, fue de claridad. No discutes con alguien que ya está ensayando tu panegírico mientras se pinta las uñas. Así que fui al garaje. Recuerdo el sonido de la lluvia en la canaleta de hojalata de afuera, mientras me sentaba en la vieja silla plegable verde, la que ella siempre decía que parecía demasiado de soltero. Miré el cortacésped durante una hora entera. No toqué mi teléfono, no lloré, solo escuché la lluvia y tomé una decisión. Esa noche preparé la cena. Nada lujoso. Hamburguesas de salmón y guisantes congelados. No dijo una palabra sobre la compra, solo se desplazó por su teléfono, resoplando de vez en cuando ante algo en Instagram. En un momento preguntó, ¿podemos hablar de esto de la separación? He estado pensando, quizás no necesitemos que esto sea un lío. Sin batallas judiciales ni dramas, dije. Claro, lo que creas que es justo. Ella parpadeó. ¿En serio? Sí, dije. Puedes quedarte con la casa. Yo encontraré otro lugar. La forma en que sus ojos se iluminaron, como si acabara de rascar un boleto de lotería ganador. Casi se podía oír su orgullo hincharse. Bueno, te lo agradezco, dijo, apenas conteniendo la sonrisa burlona. Es muy maduro de tu parte. Ni siquiera lo ocultó. Ningún intento de suavizar el golpe. Pensó que había ganado. Si has llegado hasta aquí, déjame decirte algo. Más del 97% de las personas que leen historias como esta no le dan a seguir. Pero si lo haces, realmente nos empuja a mí y a mi equipo a seguir haciendo más. Si te gusta hacia dónde va esto, quédate. De todos modos, volvamos al espectáculo. Al día siguiente, tuvo su pequeño brunch. Oí su risa desde la entrada mientras me iba. «Estás siendo tan cooperativo», dijo. «Casi me siento mal. Casi. Sabe que tiene suerte de que no le pida más». Dijo eso mientras llevaba el collar que le compré en nuestro 5º aniversario, el que llamó poco impresionante. Firmé todo. En silencio. Sonreí durante todo el proceso. Respondí a cada correo electrónico de su abogado a tiempo. No le di ninguna razón para sospechar que algo andaba mal, excepto una. Nunca preguntó por qué mi nombre legal no coincidía con el de nuestra hipoteca compartida. No preguntó por qué nunca lo actualicé después de casarnos. No se dio cuenta de que había vuelto a tomar el apellido de soltera de mi madre en silencio hace 2 años después de que un funeral muy específico lo cambiara todo. Y puedes apostar que no se lo iba a recordar. Me mudé 3 días después. Empaqueté mis cosas en 2 contenedores de plástico y una vieja bolsa de lona militar que no había tocado desde la universidad. Ni siquiera estaba en casa. Me dejó una nota en el frigorífico que decía: «No olvides limpiar el baño de abajo, lo prometiste». Un toque de clase muy elegante. Se quedó con la casa, el BMW blanco, las sartenes Le Creuset que nunca usó,
e incluso el perro, que para que conste me quería más a mí. Y se lo di todo con cara de póker y voz tranquila, sin peleas, sin gritos en el césped, sin platos rotos, ni portazos, solo salidas limpias y amables hilos de correo electrónico. Les dijo a sus amigas: honestamente, creo que está aliviado. Sabe que no puede mantener este estilo de vida. Sabe que se casó por debajo de su nivel. Eso lo oí de segunda mano de la esposa de un compañero de trabajo que casualmente estaba en la misma clase de yoga. No me inmuté. Que se quede con la narrativa, que interprete a la santa que hizo lo que pudo, mientras yo me desvanecía en el fondo como un sirviente educado, despedido después de años de fiel mediocridad. La verdad, lo interpreté tan bien que incluso empecé a creerme el papel. Su abogado era un tipo llamado Javi, el tipo que bebe batidos de proteínas con leche de almendras y finge ser de Brooklyn porque vivió allí un semestre. Javi me copió en todos los archivos como si esperara que necesitara ayuda para leerlos. Respondí a cada correo electrónico con un nítido «recibido» y archivé lo que necesitaba en una hora. Nunca hice una sola demanda. ¿No vas a impugnar la casa?, preguntó durante una llamada de Zoom. No, dije bebiendo café de una taza desconchada. Siempre le encantó el salpicadero. Vi sus cejas levantarse como si acabara de descubrir que no era analfabeto. ¿Y la división del fondo de pensiones? Puede tenerlo, renunciaré al mío. Parpadeó. Está bien, entonces. Eso es inusual. ¿Inusual? Javi, no tienes ni idea. Verás, mientras Javi se felicitaba por haber cerrado un caso de bajo esfuerzo, yo estaba llevando a cabo una operación paralela en silencio. Ya me había vuelto a registrar con mi nombre legal, el que restauré después de la muerte de mi abuelo, el que hizo posibles ciertas estructuras de herencia de nuevo, el nombre del que nunca preguntó. Diablos, ni siquiera había notado que faltaba en el correo. Cuando nos casamos había tomado su apellido. Fue una cosa pequeña en ese momento, simbólica, progresista, e hizo que su madre se emocionara en la boda. Pero cuando el abuelo Garza falleció, lo volví a cambiar en silencio, legalmente, sin fanfarria, porque Garza significaba más que un nombre, significaba linaje, y lo que es más importante, significaba acceso. Pero no le mencioné nada de eso a ella, ni a su pequeña brigada de Branch. Les dejé creer que estaba durmiendo en el sofá de mi hermano, luchando por pagar la gasolina. Le dejé creer que estaba lamiendo mis heridas y presupuestando con fideos instantáneos. Les dijo a sus amigas: creo que se está quedando en uno de esos moteles de estancia prolongada, los que tienen mala iluminación y neveras diminutas. Y todas se rieron como si acabara de salir de una comedia romántica, con una manicura nueva y perfecta, y un felpudo con forma de hombre en su pasado. Todavía sonreía cuando recogió el decreto de divorcio, sonriendo mientras me enviaba un correo electrónico de una línea. Ha sido sorprendentemente decente. Espero que encuentres la felicidad algún día. Respondí con «ya estoy en ello», y adjunté los papeles firmados. Estaba hecho. Pensó que había ganado, que había superado al marido aburrido con el modesto sueldo y se había ido con todo. Pero todo lo que realmente había hecho era salir de una casa que no entendía y entrar en un futuro del que nunca formaría parte. Porque lo que pasa con la gente como ella es que nunca se molestan en preguntar por qué alguien deja de luchar. Asumen que es una rendición, pero a veces esa es una trampa. Pensó que me estaba quedando en un sofá-cama, viviendo de comida rápida y lástima. Les dijo a sus amigas que probablemente estaba viendo viejos documentales de guerra y sintiendo pena por mí mismo. Lo que realmente estaba haciendo esa mañana era elegir entre dos trajes, azul marino o carbón, y lustrar mis zapatos. No para una entrevista de trabajo, no para una cita, sino para una reunión que había esperado casi 12 años para tener. El edificio no parecía gran cosa desde la calle, solo otra antigua firma financiera encajada entre una heladería y un bar de vinos. Pero el vestíbulo de mármol contaba una historia diferente, silencioso, digno, atemporal,
sin recepcionista, solo un escáner biométrico y un lector de huellas dactilares. Puse mi índice derecho sobre el cristal y la puerta se abrió con un suave clic. Dentro, silencio profundo, sillones de cuero y un óleo de mi bisabuelo con uniforme militar completo. La placa de abajo decía General Samuel Garza, 1921-1924. Mi corazón no se aceleró, se ralentizó, como cuando entras en una habitación donde perteneces. El señor Duarte, traje gris, más viejo que el pecado, y más agudo que cualquier hombre de la mitad de su edad, se levantó cuando entré. «Señor Garza», dijo extendiendo su mano, «ha pasado mucho tiempo». «Estoy listo», dije estrechándola con firmeza. «Active la contingencia. Deje que el fideicomiso distribuya». Duarte no se inmutó, simplemente asintió, se dirigió al gabinete de caoba y recuperó una delgada carpeta de cuero sellada con cera. «¿Entiende lo que esto significa?» «Por supuesto», dijo deslizándola hacia mí. «Lo hago. Ella se fue. Estamos legalmente separados. El detonante es válido». Abrió el archivo. «¿Y ella no lo sabe?» Sonreí. Nunca preguntó. Él negó con la cabeza lentamente, casi con lástima. 15.8 millones, distribuidos trimestralmente. Tendrá una supervisión completa. La Junta ha estado esperando. Pasó la página y me entregó un bolígrafo. No se sentía como una venganza. Todavía no. Se sentía como una restauración. El fideicomiso tenía reglas, dinero antiguo, reglas férreas. No estaba diseñado para ser llamativo. Estaba diseñado para preservar. Y la cláusula era simple. Al divorciarse, si el cónyuge no es de relación legal o de sangre con el nombre de Garza, y si dicho nombre ha sido restaurado por línea de sangre al menos 2 años antes de la activación, la distribución comienza. En otras palabras, ella nunca tuvo derecho a ello, y como nunca había revelado el cambio de nombre, nunca había mezclado fondos, nunca había comprado nada relacionado con el fideicomiso. Durante el matrimonio, se alejó de una fortuna que nunca supo que existía, una fortuna de la que literalmente se rió fuera de su vida. La única persona que lo sabía, además de mí y Duarte, era un hombre enterrado en la parcela familiar, que una vez me llevó aparte en su cumpleaños y me dijo: «Cásate con quien quieras, pero protege el nombre. Cuando llegue el momento, sabrás por qué». No lo supe. Entonces. Lo sé ahora. Antes de irme, Duarte nos sirvió 2 vasos de whisky solo. Ni una palabra sobre la mujer con la que había estado casado. Solo negocios. Al salir a la luz del sol, pasé junto a una valla publicitaria digital en el edificio de al lado. Un anuncio de un paquete de vacaciones de lujo. El paraíso no tiene por qué ser compartido. Me reí entre dientes. De vuelta en el coche, recibí un mensaje de texto de ella. Un selfie. Ella con un vestido nuevo y ajustado sosteniendo una mimosa. «Mira quién se recupera». No respondí. Simplemente silencié la conversación y miré por la ventana. Pensó que estaba arruinado. Pensó que estaba lamiendo mis heridas en un sofá hundido en un sótano que olía a pizza vieja. Mientras tanto, la sala de juntas con el nombre de mi familia estaba preparando informes trimestrales, y el hombre que desestimó como solo un maestro acababa de obtener derechos de voto sobre uno de los fondos privados más antiguos del Estado. No oiría venir el trueno. Todavía no. Ella eligió el lugar. Por supuesto que lo hizo. Un bistró en Polanco con paredes de ladrillo visto, luz de velas y brusqueta demasiado cara. El tipo de lugar al que solía rogarme que la llevara cuando compartíamos entrantes y fingíamos que el vino no estaba marcado un 400%. Ahora se sentaba en la mesa de la esquina como si fuera la dueña, haciendo girar una copa de Chardonnay con ese vestido rojo que solo sacaba cuando quería atención. Aparecí en vaqueros con las botas todavía cubiertas de serrín y una Henley de manga larga que definitivamente había visto el interior del garaje. No lo hice para ser dramático. Vine directamente de mi taller.
Me miró de arriba a abajo como si fuera una mancha en la carta de vinos. «Viniste aquí directamente de cambiar una llanta», dijo sin siquiera fingir ser sutil. Sonreí. «No, cambié dos, la tuya y la del vecino». Ella puso los ojos en blanco. «Sigues siendo el bromista». Una camarera se acercó, sintiendo claramente la tensión. Pedí una hamburguesa. Ella pidió salmón a la parrilla con espárragos que no comería. «Pensé que sería bueno tener un cierre», dijo bebiendo su vino. «Ya sabes, para ambos». «Claro», dije. «Cierre». Siguió hablando de su nuevo capítulo, de cómo ahora se estaba centrando en su marca personal y posiblemente en empezar un blog de estilo de vida. No dije una palabra, solo la dejé hablar. Esa siempre fue su afición favorita. De todos modos, hablarme. Luego vino la púa. «Estoy segura de que te recuperarás. Quizás conozcas a alguien que sea mejor manejando una vida modesta». Lo dijo con una inclinación de cabeza, una pequeña sonrisa condescendiente, como si le estuviera lanzando una golosina a un perro rescatado. Me recliné en mi silla. La vida modesta nunca me ha asustado. Es mejor que ser propiedad de una hipoteca y una placa con tu nombre en el escritorio de otra persona. Ella soltó una risa tensa. «Bueno, siempre te encantó ser pequeño». La cuenta llegó. Antes de que pudiera coger su bolso, un bolso de diseñador de gran tamaño que nunca había visto antes, probablemente pagado con su primer acuerdo, cogí la carpeta y metí mi tarjeta. «Oh», dijo parpadeando, «no tienes que hacerlo». «Quiero hacerlo». La camarera volvió con el recibo. Ni siquiera miré el total. Simplemente escribí el número, firmé y me levanté. Ella miró hacia abajo. $500 de propina en una comida de 170 euros. Su rostro no cambió, pero su cuello se sonrojó un poco. Abrió la boca y luego la cerró. No le di la satisfacción de una explicación. «Tengo un tipo que detalla coches viejos», dije casualmente. «¿Crees que puede arreglar tu viejo Jetta si ya no quieres el BMW?» Parpadeó de nuevo. «¿Cómo?» Sonreí. «Disfruta del blog». Salí sin mirar atrás, el sonido de su confusión, persiguiéndome con más fuerza que cualquier discusión. Afuera, el aire era frío. No encendí un cigarrillo. No fumo, pero me quedé en la acera por un momento, como si lo hiciera, dejando que la noche se asentara a mi alrededor. Todavía pensaba que estaba fingiendo confianza. Todavía pensaba que estaba sobrellevándolo. Lo que no se daba cuenta era que la confianza es más fácil cuando ya no juegas a la defensiva, cuando el marcador ya está inclinado a tu favor y tu oponente ni siquiera sabe que el juego ha comenzado. La verdad se estaba filtrando, solo un poco, una gota de sospecha de $500 en su copa de vino, perfectamente filtrada, pero aún no había terminado. Javi, su abogado, no era del tipo que entra en pánico. Era el tipo de hombre que construía su ego a partir de frases como «resolución amistosa» y «justo, pero firme». Le encantaban los divorcios predecibles. Le encantaba decirles a sus clientes «confía en mí, lo he visto todo». Probablemente pensó que el nuestro sería una nota a pie de página en su pequeño libro negro de acuerdos rutinarios, fácil, limpio y completamente olvidable, hasta que llegó el sobre. Llegó por mensajero. Papel crema de alto gramaje sellado con un escudo de cera en relieve, sin logotipo, sin dirección de remitente, solo «privado y confidencial» en tinta negra nítida. Lo abrió a las 3:17 p.m. de un jueves. Dentro había una carta de 4 frases, sin florituras, sin grandes revelaciones, solo hechos. Esta notificación sirve para informarle de la inminente activación y distribución del fideicomiso de la familia Garza al señor redactado. Según la cláusula ST, todos los activos son personales, heredados y mantenidos bajo el nombre de Garza desde 2019. Su cliente no está nombrado ni tiene derecho a ninguna porción. Las preguntas pueden dirigirse a nuestra oficina legal. Javi lo leyó 3 veces, luego otra vez, luego cogió el teléfono. Ella estaba en un brunch de nuevo, bebiendo café helado,
contando la historia de cómo me dejó amablemente quedarme con las herramientas oxidadas del garaje, probablemente lanzando púas. Como, honestamente, es un poco triste lo fácil que me lo puso. A mitad de la frase, su teléfono sonó. Javi, 2 veces seguidas, contestó molesta. «Javi, estoy con amigas. ¿Puede esperar?» Su voz era temblorosa, la voz de Javi. «Necesitas leer la carta que me acaban de enviar». «¿Qué carta?» «Un aviso de fideicomiso», dijo. «El fideicomiso de Garza. Se activó. 15 millones de dólares en activos iniciales. Nada de eso es compartido. Nada de eso es tuyo». Las palabras no aterrizaron bien. Parpadeó, miró el vaso de mimosa como si pudiera explicar algo. «¿Qué?» Pensé que solo era un maestro. Javi exhaló como si estuviera tratando de bajar su presión arterial por pura voluntad. «Me dijiste que no había activos ocultos, que vivían al día». «Lo hacíamos», espetó. «Quiero decir, creo que lo hacíamos. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de plan de jubilación?» «No», dijo. «Esto es dinero generacional antiguo y legalmente aislado. No tengo base aquí, ninguna». La mesa a su alrededor se quedó en silencio. Su amiga la miró viendo cómo su rostro pasaba de la suficiencia al gris. Yo no lo sabía», susurró. «Eso está claro», respondió Javi, su voz ahora fría. «Pero deberías haberlo sabido. Realmente deberías haberlo sabido». Colgó y fue al baño. Cerró la puerta con llave. Dentro, leyó el escaneo reenviado en su teléfono. Lo leyó una y otra vez, pero la frase no cambió. Su cliente no está nombrado ni tiene derecho a ninguna porción. Trató de recordar. Alguna vez le había preguntado sobre mi familia, sobre el nombre en el buzón, sobre la foto enmarcada en la habitación de invitados, que siempre decía que chocaba con su estética. No lo había hecho porque asumió que no había nada que preguntar. Asumió que se estaba casando por debajo de su nivel. Asumió que, hacia arriba, era la única dirección en la que podía ir. Ahora estaba de pie en un baño de azulejos, la pantalla del teléfono atenuándose en su mano, dándose cuenta de que no solo había perdido a un marido, había pasado por encima de una veta de oro en la tierra y se había alejado descalza. Y todo lo que yo había hecho era dejarla. No llamó. Golpeó con la palma abierta, 5 golpes secos contra la barata puerta de alquiler, como si estuviera tratando de convocar a un fantasma. La abrí lentamente, sosteniendo una taza de té y vistiendo una vieja franela que no había desempacado en años. Detrás de ella el mundo seguía moviéndose, coches, aspersores, el carillón de viento de un vecino. Pero ella se quedó allí como si todo se hubiera detenido. «Me mentiste», espetó. Me aparté. «Entra». Ni siquiera se quitó los tacones. Simplemente resonó por el suelo del pequeño y apenas amueblado espacio como una fiscal en un alegato final. Se veía ridícula, todavía vestida como la realeza del brunch. Falda beige ajustada, bolso de diseñador y furia. Su rímel estaba ligeramente corrido. Un pequeño pero revelador detalle. «¿Es verdad?», preguntó con las manos temblorosas. «El fideicomiso, el dinero, el nombre, Garza. ¿Es verdad?». Me senté en la única silla decente del lugar, junto a la caja de cartón que había estado usando como mesa auxiliar. «Hice manzanilla», dije señalando la tetera. «Todavía queda un poco». «Déjate de tonterías», escupió. Tomé un sorbo y dejé la taza suavemente. «Sí, es verdad. El fideicomiso de mi abuelo se activó al divorciarse. Herencia condicional». Me miró fijamente. «¿Condicional? ¿Quieres decir que si nos hubiéramos quedado juntos...?» «Todavía no sabrías nada», dije. «Esa siempre fue la cláusula. El fideicomiso solo se vuelve accesible si ya no estoy legalmente vinculado a nadie, fuera de la línea Garza. No eras compatible». Su boca se abrió y luego se cerró. Miró alrededor del pequeño salón como si estuviera tratando de reorientarse. El lugar se veía exactamente como esperaba que viviera un sueldo patético, sin decoraciones, sin calidez,
Solo paredes desnudas y ropa doblada en el sofá. «Me dejaste ir», dijo con la voz quebrada. «¿Querías que me fuera?» «No», respondí con calma. «Simplemente no te detuve». Yo no lo sabía», dijo derrumbándose en el borde del futón como si la hubieran golpeado. «Nunca me hablaste de tu familia, ni del dinero, ni del nombre. ¿Cómo podría haberlo sabido?» «Dijiste que solo era un maestro de escuela», dije. Y tenía razón, nunca dije lo contrario. Me miró entonces y lo vi. El cambio, la comprensión arrastrándose por su rostro como una erupción. Había confundido la tranquilidad con la debilidad, la simplicidad con la pequeñez, el amor con la falta de ambición. «Cometí un error», susurró. No dije nada. «No quise decir todas esas cosas, ya sabes», dijo, su voz deslizándose hacia el tono suplicante que usaba cuando todavía quería cosas de mí. «Sobre tu sueldo. Solo estaba enfadada, presionada». Me levanté, me dirigí a un pequeño armario y saqué un sobre de Manila. El mismo que había llevado a la cena, el mismo que había ignorado la primera vez. Se lo entregué. Su mano tembló al cogerlo. «Todo sigue siendo válido», dije. «Firmado, finalizado. Estamos oficialmente terminados». Miró el sobre como si fuera una bomba. «Por favor», dijo. Hablemos de verdad». «Ofrecí eso», dije volviendo a mi silla. «Hace años. Fui estúpida. Estoy de acuerdo». Se rió, seca, rota. «¿Hablas en serio?» «Estoy en paz». Las lágrimas brotaron de sus ojos, no del tipo performativo que usaba cuando no conseguía lo que quería en las fiestas, verdaderas, del tipo que viene cuando el suelo desaparece bajo tus pies. «Nunca supe quién eras realmente». «No», dije, «pero yo sí». Dejó el sobre la mesa de café y salió sin otra palabra, ni siquiera un portazo, solo silencio. Y en ese silencio tomé otro sorbo de mi té y miré el sobre. Ella pensó que era el final de una conversación, pero para mí era la puntuación, el último punto al final de una frase muy larga y muy silenciosa. La foto apareció en la página 3 del Midland Business Journal bajo un titular que la mayoría de sus amigas probablemente no habrían notado hasta que lo hicieron. «Legado y liderazgo. El fideicomiso de la familia Garza reaparece con una promesa filantrópica local». Allí estaba yo, claro como el día, traje azul marino, camisa blanca impecable, estrechando la mano del alcalde, frente a un telón de fondo de una gala benéfica con logotipos con letras doradas detrás de nosotros. A mi izquierda estaba el director ejecutivo de un grupo hospitalario local, a mi derecha el presidente de la Junta de Preservación Histórica, y debajo de la imagen en negrita, Sarif. Nombre completo redactado, único heredero del patrimonio de la familia Garza. Lo vio por accidente. Una amiga de su clase de spinning le envió una captura de pantalla con un emoji de risa. «¿Es este tu ex? O sea, nunca mencionaste que tenía dinero». Otro mensaje llegó segundos después. Amiga diferente, misma energía. «¿No me estabas diciendo que todavía te debía por la Vitamix?» Un tercer mensaje. «Su prima. Tu ex arruinado acaba de donar $1 millón para restaurar la antigua biblioteca». Cara sonrojada. Abrió el artículo. La pieza no era larga, solo unos pocos párrafos que señalaban cómo el señor Garza ha permanecido en gran medida en privado a lo largo de los años y cómo había reanudado silenciosamente el control sobre el fideicomiso familiar tras el fallecimiento del patriarca Samuel Garza. Elogiaba su bajo perfil, su decisión de apoyar las iniciativas locales y su aparente desinterés en hacer alarde de la riqueza. Incluso había una cita. «El legado no se trata de herencia», le dije al periodista. «Se trata de discernimiento, decisiones silenciosas con resultados ruidosos». Dejó caer su teléfono, golpeó el suelo de mármol de su cocina y se deslizó bajo la isla. La habitación de repente se sintió más grande, más fría. Se sentó en el mostrador
y miró el lugar donde había desaparecido el teléfono como si hubiera desaparecido en otra dimensión. Y entonces comenzaron las llamadas. Primero su madre. No, hola. ¿Quieres decir que dejaste eso? Cerró los ojos. Mamá, no lo sabía. ¿Viviste con él durante años? ¿Qué quieres decir con que no lo sabías? ¿Nunca te preguntaste por qué nunca pidió dinero prestado o por qué su coche tenía 10 años, pero siempre funcionaba como un sueño? Mamá, para. Siempre dijiste que estaba arruinado. Pensé que lo estaba. Bueno, dijo su madre con la voz agria y afilada como siempre. Pensaste mal, y ahora estás viviendo en un alquiler con una higuera moribunda, mientras tu exmarido está donando alas a hospitales infantiles. Clic. Más textos. Docenas. Su mejor amiga de la universidad le envió una nota de voz que comenzaba con «Vale, ¿qué demonios?». Apagó su teléfono, luego desenchufó el router Wi-Fi para estar segura. Se sentó sola en su cocina vestida con una sudadera que había robado de mi lado del armario durante el divorcio. Las mangas le quedaban demasiado largas. Seguía subiéndoselas como si estuvieran tratando de ahogarla. Afuera, el hijo de un vecino montaba en patinete por la manzana. El sonido de las ruedas raspando el pavimento era lo único que quedaba en el aire. Porque no era solo que yo tuviera dinero ahora, era que todos lo sabían, excepto ella. Y peor, que todos sabían que ella no lo sabía. Una cosa es dejar a un hombre porque crees que está por debajo de ti. Otra es descubrir que el hombre del que te burlas, por ser solo un maestro, ahora está estrechando la mano casualmente de los hombres que escriben cheques con más ceros que tu presupuesto anual de vestuario. Ella pensó que había reescrito la historia de nosotros. Ahora se daba cuenta de que solo era una nota a pie de página en la mía. Tardó 3 días en devolver la llamada a Javi. Para entonces, el artículo había circulado mucho más allá del Business Journal. Hizo las rondas en los grupos locales de Facebook. Alguien en Twitter lo retuiteó con la leyenda: «Tipo es abandonado. Se convierte en Bruce Wayne. Respeto». Incluso LinkedIn tenía una publicación de tendencia: «Nunca subestimes a los tranquilos». Se presentó en la oficina de Javi, sin anunciarse, con gafas de sol, el pelo recogido como una viuda afligida, aunque lo único que había perdido era algo que nunca se molestó en comprobar si tenía. Javi levantó la vista de su escritorio como un hombre que ya se preparaba para la decepción. «Quiero revisar el acuerdo», dijo dejándose caer en la silla de cuero como una cliente que esperaba resultados por pura fuerza de postura. Javi suspiró. «Pensé que esto podría pasar». Ella se inclinó. «Mintió, Javi. Ocultó dinero. ¿Dijiste que si alguien oculta bienes durante un divorcio?» «No lo hizo», interrumpió Javi. «Ese es el problema». Ella frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Presenté una petición ayer», dijo Javi tocando su tableta, alegando ocultación de bienes, pidiendo una audiencia de emergencia. Sus abogados respondieron en 4.2 horas con documentación que me hizo sentir que debería enviarles una cesta de frutas. Giró la pantalla hacia ella. «Léelo». La respuesta fue brutal en su eficiencia. El fideicomiso de la familia Garza nunca se mezcló con los bienes conyugales. Se registró con un nombre anterior al matrimonio y permaneció inactivo durante todo el matrimonio. La activación ocurrió después de la separación legal bajo las condiciones claramente descritas en la cláusula 7C. No hay precedente legal para la redistribución. Ella parpadeó. ¿Inactivo? ¿Nombre anterior al matrimonio? ¿Qué es este pico? Javi no sonrió. «Nunca le preguntaste sobre el cambio de nombre». «Pensé que estaba siendo sentimental o algo así». Javi volvió a tocar. Legalmente, él lo aisló todo. La herencia no existía en ninguna forma que pudiéramos haber reclamado mientras estaban juntos. Es como demandar a alguien por un boleto de lotería que compró después de la ruptura. «Fui su esposa», dijo con la voz en alto. «Le di años de mi vida. Y él te dio la casa, el coche, las cuentas y no impugnó una sola cláusula.
dijo Javi. Sin acuerdo prenupcial, sin gritos, solo cooperación. Esa fue tu señal de alerta. Te dejó ir. Su boca se abrió y luego se cerró. Tiene que haber una manera, dijo finalmente. Apelación, tecnicismo, algo. Javi cruzó las manos. No la hay. Se echó hacia atrás lentamente, como si la propia gravedad se hubiera vuelto más pesada. ¿Me estás diciendo? ¿Me alejé de 15 millones de dólares? 15.8, corrigió Javi amablemente. Miró la pared, el título de Derecho de Harvard enmarcado, la estantería llena de revistas jurídicas que nunca leyó. Deberías haber investigado más a fondo, dijo sin rodeos. Javi la miró con expresión ilegible. No, dijo, tú deberías haberlo hecho. Por una vez no tuvo respuesta, ni desvío, ni comentario sarcástico, solo silencio. Porque no hay abogado para la arrogancia, no hay proceso de apelación para subestimar a alguien que te conocía mejor de lo que te conocías a ti misma. Todo lo que podía hacer ahora era sentarse en esa oficina rodeada de lenguaje legal y madera pulida, y darse cuenta de que el papeleo era final. El dinero se había ido, y él también. Llegó en un sobre blanco, liso, sin dirección de remitente, sin sello de cera, sin intento de enviarlo con nostalgia o rociarlo con algún perfume que una vez afirmó que le daba migrañas. Solo un sello, una mancha de tinta de bolígrafo cerca del borde, y mi nombre escrito a mano con la misma escritura en bucle que usaba en las tarjetas de Navidad cuando todavía intercambiábamos esas. Dentro había una sola hoja de papel doblada limpiamente. El tipo de pliegue que se hace con cuidado, no con prisa. La desdoblé lentamente de pie en medio de mi taller, con un destornillador en una mano y serrín todavía pegado a mis botas. No había florituras ni aperturas dramáticas, ni saludo, solo una sola frase escrita en tinta azul oscuro. Pensé que eras pequeño. Resulta que yo lo era. Sin disculpas, sin petición, solo eso. Y eso, irónicamente, fue lo más honesto que había escrito nunca. Miré las palabras durante un largo momento. No dolían. Ya no. No despertaron rabia ni tristeza, ni ninguna de las emociones que solían retorcerme el estómago cuando su nombre iluminaba mi teléfono. Simplemente confirmaron lo que ya sabía. Fui al archivador en la esquina trasera de la tienda, no el de los impuestos y los títulos. El otro, el que tenía el cajón etiquetado con un Sharpie grueso. Cuentas saldadas. Dentro había viejos recibos de sueldo del distrito escolar, una copia descolorida de nuestra licencia de matrimonio, una foto de nosotros en el lago Avándaro, que no tenía idea de que había guardado. Ambos sonriendo cuando todavía era real, o al menos cuando pensé que lo era. Metí la carta con el resto y cerré el cajón con un sólido clac, sin ceremonia, sin marco, solo archivado, finalizado. Porque la verdad era que no me envió esa carta a mí, se la envió a sí misma. La mujer que finalmente se dio cuenta de que lo que había tirado no era un hombre con un sueldo modesto, sino alguien que nunca había necesitado dinero para ser poderoso, alguien que no necesitaba gritar para ser escuchado, alguien que construía legados en silencio mientras ella transmitía cada branch. Había pasado años confundiendo el destello con la sustancia. Pensaba que la clase era algo que se ponía en una tarjeta de crédito. Pensaba que el poder venía en forma de metros cuadrados y cuántas personas podías impresionar en una noche de chicas. Y ahora lo sabía mejor. Pero saberlo no cambiaba nada. La casa ya no era suya. Las amigas que una vez la animaron ahora reenviaban titulares sobre mí. El abogado en el que confiaba se había vuelto radiosilencioso, y el hombre que una vez dejó de pie en una cocina con una bolsa de supermercado llena de lechuga marchita, ya no miraba hacia atrás. Me envió esa frase esperando que abriera una puerta, pero todo lo que hizo fue cerrar la última ventana que no se había dado cuenta de que todavía estaba entreabierta. Y no respondí, porque no discutes con fantasmas, simplemente los dejas desvanecerse. El salón de baile estaba en silencio.
no con incomodidad, sino con reverencia. Candelabros de cristal brillaban sobre mesas vestidas con manteles blancos, tenedores de plata alineados como soldados, hombres y mujeres con smoking a medida y elegantes vestidos levantaban copas llenas de vino de $1000. En el podio, yo estaba de pie con el reloj de bolsillo de mi abuelo en el bolsillo del pecho, en un discurso que había reescrito 100 veces, pero que había memorizado en una sola noche. No necesitaba decir mucho. Algunas personas persiguen el legado, dije dejando que el silencio se asentara. Otras lo heredan, pero los más inteligentes lo protegen. Una suave oleada de asentimiento recorrió la multitud. No creo en la venganza, continué. Es ineficiente, emocional, ruidosa, pero el discernimiento, ahí es donde vive el poder. Levanté mi copa. Por el discernimiento. Un suave tintineo llenó la habitación. No un rugido, no una ovación de pie, solo algo mejor. Respeto. Al otro lado de la ciudad, en una cocina tenuemente iluminada, llena de cajas de mudanza a medio empacar y un escurridor lleno de copas de vino desconchadas, ella lo vio desarrollarse en la televisión. La cámara recorrió la gala. Yo estrechando la mano del senador estatal. Yo riendo con la junta de la fundación. Yo sonriendo, no con suficiencia, no con triunfo, simplemente sin inmutarme. Su copa tembló ligeramente mientras bebía un Pinot Noir del barato del que solía poner los ojos en blanco, el único que podía permitirse. Ahora no lloró, no gritó, simplemente observó, porque no era el dinero lo que la rompió. Fue darse cuenta de que la historia continuaba sin ella, y mejoraba. Ya no formaba parte de mi vida, solo era parte de la lección. ¿Sabes? Esta es diferente. Es un recordatorio de que el verdadero poder no es ruidoso, es silencioso, paciente y preciso. A veces la mejor venganza no es la revancha, es la paz. Alejarse sin necesidad de dar explicaciones.